Arrancamos QR, estamos en vivo, bienvenidas y bienvenidos después de Comunistas con Juan Di Natale y gran equipo, aquí en Bravo TV hasta las 12 de la noche y con muchas historias para compartir. Pero hay una a la que le vamos a prestar especial atención y que hace contraste con una enorme cantidad de cosas que están pasando en nuestro país y que pasan muy inadvertidas, muy bajo radar de la agenda mediática, y si está fuera de la agenda mediática, está también fuera de nuestra propia discusión. Y nos da la sensación que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de recuperar algunas discusiones de cosas que están pasando, insisto, y sobre todo en los barrios populares, en los barrios más castigados por las políticas del gobierno, de este y de otros gobiernos también, pero sobre todo con mucha crueldad de este gobierno. Vamos a arrancar en ese contraste con lo que pasó hoy en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Se hizo una reunión del AmCham. ¿Qué es la AmCham? La AmCham es la Cámara que reúne a las empresas estadounidenses en la Argentina. Y cuando hay una reunión de estas características, casi que es una reunión un poco organizada por la Embajada de Estados Unidos. No necesariamente así, pero son los intereses estadounidenses que congregan a una enorme cantidad de funcionarios, de dirigentes políticos y también de otros empresarios. Y allí se discuten cosas de una manera muy llamativa porque se cruza con los intereses propios de nuestro país. Y entonces lo que hay que leer entre líneas permanentemente es cuánto se juega la soberanía de un país en una reunión de este estilo, donde hay mucho peso de los intereses de los Estados Unidos sobre países como el nuestro, sobre países muy ricos como la Argentina y donde tiene Estados Unidos intereses muy estratégicos. Ya lo han dicho los jefes de Comando Sur, jefe del ejército que se ocupa de esta zona del planeta Tierra para Estados Unidos, que los problemas de las riquezas de nuestra región son problemas de seguridad nacional para los Estados Unidos. Bueno, el primero que habló, el que abre la charla, se llama Facundo Gómez Minujín, que es el presidente del AmCham y también es el presidente de la banca JP Morgan. Vamos a repasar algunas definiciones que da Minujín, de alguna manera representando los intereses de las empresas estadounidenses en la Argentina. Fuerte mensaje: sin institucionalidad no hay país que prospere. Y miren lo que dice más abajo: no alcanza con estabilizar. Si bien elogia al gobierno, sostiene que el sector privado funciona en un entorno asfixiante. Antes de ver en detalle a qué se refiere el presidente del AmCham, es decir, el presidente de las empresas, de la Cámara que reúne los intereses de las empresas que están en la Argentina, uno podría decir que en este tiempo de nuestro país, de nuestra vida política, de nuestra vida social, de nuestra vida institucional, lo que más ofende a las instituciones tiene que ver con acciones del propio gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque en el de la democracia para acá, y sobre todo durante los gobiernos peronistas, y sobre todo durante los gobiernos peronistas que llevaron adelante políticas que intentaban una mejor distribución del ingreso, que lograron muy buen crecimiento del país, muy buenas cosechas, pero sin embargo eso molestó y mucho a los empresarios porque el gobierno regulaba, porque el gobierno intervenía en la dinámica económica. Lo que se decía era que cuando había peligro institucional, había un peligro en la división de poderes. Es decir, que el Poder Ejecutivo se entrometía en el Poder Judicial, condicionaba el Poder Judicial, que se entrometía en el Poder Legislativo, que el gobierno también presionaba a los medios de comunicación y entonces lo que estaba en riesgo era la libertad de expresión, que el gobierno llevaba adelante o protagonizaba, o algunos de sus funcionarios protagonizaban hechos de corrupción muy preocupantes, a tal punto que hoy se pretende investigar a la expresidenta de la Nación como parte de una asociación ilícita. Es decir, que se conformó el gobierno para robar. Eso es lo que dicen quienes acusan a la expresidenta de asociación ilícita. Y entonces uno observa la situación de hoy y observa esta preocupación de los empresarios estadounidenses en la Argentina. Dice, claro, deben estar preocupadísimos con el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué? Bueno, porque el presidente hace su debut en el Ejecutivo diciendo que el Congreso es un nido de ratas. Y más aún, que cualquier ley, que cuanto más consenso tenga una ley en el Congreso, peor es para la Argentina. Es decir, cuanto más consenso, cuanto más democrática es la sanción de una ley en el Parlamento, peor es, dijo el presidente de la Nación como definición. Porque el presidente
inocula el odio. No lo estamos sugiriendo nosotros. El presidente lo dice. La gente no odia lo suficiente a los periodistas. Olvídense los periodistas. La gente no odia lo suficiente. Y el odio es una manera de hacer política para el gobierno. Porque el presidente de la Nación dijo hace muy pocas horas que en realidad quienes evaden impuestos, quienes cometen un delito como el de la evasión impositiva y quienes buscan lavar dinero producto de algún ilícito, algunos son de evasión impositiva, pero otros tienen que ver con otras actividades, es decir, dinero proveniente de actividades ilícitas muy bravas, en realidad son héroes. Y que quienes pudieron zafar, en realidad han sido muy vivos. Y los que no zafaron y cumplieron con las reglas, bueno, en realidad algo les faltó. Yo quiero hacer especial hincapié en esto y quiero volver a escuchar al presidente. Porque si los empresarios dicen que hay problemas institucionales en la Argentina y que con ordenar la macro, con tener la inflación un poco más baja, con estabilizar el tipo de cambio no alcanza, y lo que hay que resolver es el problema institucional, seguro se están refiriendo a esto que ayer decía el presidente Javier Milei. Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. El narcotráfico, usted lo combate, digamos, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, ¿no? Usted no utiliza la economía, digamos, para combatir el otro delito. Producto del narcotráfico, el narcotráfico después tiene que blanquear ese dinero de vuelta, pero trabaje sobre el narcotráfico, digamos. Entonces, ese es el punto. Y la otra es, ok, el que no se pudo escapar. Ahora digo, bueno, lo lamento por el que no se pudo escapar, digamos, o sea, pero el otro no hizo nada malo. Es decir, es una declaración de envidia. Es decir, el que pudo zafar, genial, o sea, y no lo tengo que castigar porque pudo huir del ladrón. O entonces, digamos, el que se quede en la cárcel lo tengo que premiar porque hubo alguien que pudo salir, digamos, de la cárcel que nos imponen los políticos. No, está el que cumplió todas las reglas y todas las normas y leyes. Bueno, el que no está bien, digamos quizás no tuvo el talento o no tuvo las agallas o no tuvo lo que fuera para salir del sistema. Antonio Laje, el colega, que durante mucho tiempo fue un representante muy importante de ese reclamo por las instituciones que hacían otros gobiernos o otros referentes políticos, otros partidos, cuando gobernaba, por ejemplo, el peronismo, hace muy poco tiempo, tiene todavía ese resabio, tiene el reflejo de preguntarle, pero presidente, el que hizo las cosas bien, ustedes están premiando al que hizo las cosas mal. Es decir, de alguna manera esa mirada de Antonio Laje refleja la preocupación institucional. El presidente le dice, no, de ninguna manera, hay que premiar al que fugó, Al Capone es un héroe. Entonces uno ve a los empresarios que permanentemente hablan de previsibilidad, de condiciones institucionales, de consenso, etc., diciendo que la preocupación es institucional y entonces seguramente hoy en la AmCham lo que hubo fue una bajada de línea tremenda contra el gobierno. Vamos a ver si esto fue así. Presten atención a dos reclamos que están dentro de esta preocupación respecto de lo institucional para las empresas estadounidenses que están en la Argentina. Se refirió en primer lugar al sistema tributario. Hoy las empresas siguen operando en un entorno asfixiante, donde la presión impositiva, la superposición de tributos y la incertidumbre regulatoria desalientan la formalidad y la inversión. Bueno, primer elemento, no tenía tanto que ver con lo que nosotros decíamos, con un presidente que incita al delito, tiene que ver con, están pidiendo bajar impuestos. Ya va a venir, seguramente. Vamos a ver qué más. Se refirió a los costos laborales en el país, que son entre 0,8 y 2 veces mayores que lo de Brasil y Chile. Durante décadas el costo del empleo formal en la Argentina se ha ido duplicando. La rigidez normativa ha desincentivado la contratación y profundizado la informalidad. Es urgente avanzar hacia una reforma que contemple un marco laboral más moderno, más flexible y más inclusivo. Bueno, acá viene el reclamo por la reforma laboral, reforma tributaria, reforma laboral. Seguro que ya llega la preocupación por el funcionamiento institucional, división de poderes, persecución a la prensa, instigación a cierto tipo de delitos económicos. Seguro que en el próximo párrafo está. Vamos a ver. Sin referirse a los resultados de las elecciones del domingo pasado en la ciudad, el Ejecutivo señaló que no alcanza con estabilizar la economía solamente y también se refirió a la falta de institucionalidad, donde lamentó que aún no se haya avanzado
con una ley de ficha limpia. Se enojaron porque no hay ficha limpia. A ver si logramos entender, porque el sentido común está un poco trastocado en este tiempo en la Argentina. Se quejan de que no hubo ficha limpia, una ley que tenía casi nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner, pero que eventualmente, si quieren, corran eso y pensemos lo que significaba, pensemos el espíritu. Está diciendo, no, aquellos que generaron hechos de corrupción no pueden estar en la política. Pero el gobierno está boicoteando una investigación por el tema Libra, por una estafa en la que fue protagonista el mismo presidente. El presidente dice que en realidad hay que legitimar el lavado de dinero. Es muy raro. En realidad no es raro. Es una flagrante hipocresía. ¿Para qué nos tiene que servir esto de una buena vez? Para entender que los discursos de institucionalidad, republicanismo, división de poderes, contra la corrupción, son todas cuestiones muy, pero muy hipócritas de aquellos que en realidad lo que quieren son sostener cierto tipo de políticas en desmedro de otras. ¿Cuáles? Las que les dieron grandes ventajas, o las que pretenden que les dé grandes ventajas, ni siquiera para poder invertir, para poder llevarse lo que traen. Acá el problema no es poner dinero en la Argentina, el problema es cómo lo sacan, cuánto acumulan y cómo lo sacan. Y entonces hoy las preocupaciones, con un gobierno de estas características, las preocupaciones institucionales tienen que ver con otra cosa, con reformas de largo plazo, con que no haya ficha limpia, pero en realidad no se preocupan por todo lo que venimos contando. Es un nivel de hipocresía muy grande que tiene que ser parte de la alfabetización política de nuestra sociedad. Tenemos que aprender a leer entre líneas estas cosas. No nos puede volver a pasar. No nos pueden llevar como niños al colegio creyendo que los discursos son casi en un monumento, en una cúspide, desde una montaña hablándonos de las buenas formas, de los respetos de poder, etc. Y en realidad están buscando otra cosa. Este nivel de hipocresía no se puede tolerar. En la dirigencia vaya y pase, en la sociedad. Y además, otra cosa, el problema es el costo laboral. El problema son los salarios en este momento en la Argentina. Si los trabajadores y trabajadoras con salarios registrados en muchos casos están yendo a buscar una segunda comida de los comedores. Mientras esto ocurría en el centro de convenciones, en el Ministerio de Economía pasaba otra cosa. Miren esta imagen. Estas son las puertas del Ministerio de Economía y el MTE, como muchas otras organizaciones de base, que son parte de una mesa nacional de barrios populares, llevaron estos tachos para tirar hacia el Ministerio de Economía. ¿Saben lo que había en esos tachos? En esos tachos había todo lo que se acumuló en los barrios en los últimos días después de la lluvia y que no pudo, y que quedó estancado allí, en la puerta de las casas de los vecinos y las vecinas, en las puertas de las escuelas, en el medio de los caminos, porque no se completaron obras de infraestructura muy importantes que habían sido comenzadas durante los gobiernos anteriores, incluso del gobierno de Mauricio Macri, y que no fueron completadas en el recorte de la obra pública. En el recorte de la obra pública, pero también en el vaciamiento, perdón, de la Secretaría de Integración Sociourbana, que tenía fondos muy concretos para terminar obras que, entre otras cosas, se evitaban estas cuestiones. Cloacas, agua potable, instalaciones eléctricas. Yo insisto, ya tenían los fondos asignados y los cortaron. Y no se sabe qué van a pasar con esos fondos porque si eran fondos asignados, ahora se pueden utilizar para cualquier otra cosa. ¿Saben de dónde venían esos fondos, entre otras cosas? Bueno, por ejemplo, del aporte solidario de las grandes fortunas. Todo lo que se recaudó de los que más dinero tienen en este país, directamente tenía que ir a alimentar estos fondos para obras que este gobierno clausuró. Entonces, los movimientos sociales, los barrios populares, fueron a mostrarle al Ministerio de Economía, al ministro Caputo y al gobierno, qué es lo que está pasando en los barrios, cuál es la consecuencia directa por haber cortado esos fondos. Todo esto mientras en la AmCham los empresarios estadounidenses en la Argentina hacían de cuenta que les importaban las instituciones. Y que no es importante eventualmente que los barrios esté pasando esto. O que no es institucionalmente valorable que haya políticas de Estado para tratar de mejorar los barrios populares, los barrios donde está la gente que más sufre las políticas, la desigualdad en términos generales.
Bueno, eso está pasando hoy en la Argentina, eso se condensó hoy en muy pocas horas y en paralelo, con una diferencia. Del AmCham habló todo el mundo, pero de esto no habla nadie. Y después se preguntan por qué los sectores populares han tenido gran ausentismo en las elecciones. Hoy alguien me decía, un referente de estos movimientos, me decía, mirá, Milei fue la feta de salame en el sobre del 2001. Lo que pasa es que el salame nos dimos cuenta que estaba rancio. Y ahora la gente está muy enojada. Porque con esperanza y con un sentimiento muy genuino creían que venía a hacer lío a su favor, a representar los intereses de los sectores populares. Pero eso no pasó. Y entonces ahora el enojo no es con Milei, el enojo es con toda la política. Porque la política no nos habla, no nos interpela. Quizá algunos sectores empatizan con lo que nos pasa. Qué difícil debe ser vivir en esos barrios, qué difícil debe ser cuando se suspenden esas obras, qué difícil debe ser para la crianza comunitaria cuando los pibes empiezan a dejar la escuela, empiezan a tener que ir a hacer changas y el narcotráfico avanza. Porque ¿saben una cosa? Y miren el punto de contacto que hay entre lo que dice Milei, que cualquier dinero provenga de donde provenga puede ser blanqueado, el narcotráfico festeja, acá también festeja el narcotráfico. Porque cuando se retira el Estado, cuando los clubes no dan abasto para contener, cuando la iglesia también está en problemas, el narcotráfico empieza a ofrecer cierto tipo de soluciones en los barrios. Y hasta pagan alguna porción de la comida de los barrios populares. Entonces, todo lo que está pasando es un gran negocio para el narcotráfico. Incluso lo que el presidente, probablemente el ministro de Economía, anuncie el próximo jueves y que defienda a capa y espada. Tenemos que de alguna manera aprender a leer las cosas que nos pasan con un poquito más de detalle. No en un sentido político partidario. Después eso cada uno lo decide. Pero no observar estos contrastes tan flagrantes, que no nos hagan ruido, que nos vengan a hablar de institucionalidad, cuando lo que quieren en realidad son reglas de juego más sencillas para ganar más plata y poder llevársela y sacar riqueza que se construye en nuestro país. Porque los laburantes de nuestro país son los que hacen esa riqueza, pero después se la llevan afuera. Y el llanto es porque hay 250.000 millones de dólares que tienen que volver de alguna u otra manera. Bueno, aprendamos a leer entre líneas todas las cosas que nos pasan. Arrancamos QR y estas son las voces del día. Por un cuadro de macrocefalia. Es una víctima directa de un estado de cosas, es un estado represivo que busca imponer a sangre y fuego un plan de hambre. No es un gobierno anarcocapitalista, es un gobierno narcocapitalista. Y la filosofía política de Milei implica que pueda dar plata del narcotráfico porque es plata. Y lo que reina es el dios dinero. El clima de negocios también depende de condiciones institucionales firmes y previsibles. En este camino, lamentamos que aún no se haya avanzado con una ley de ficha limpia. Le pega de lleno a la industria fueguina, ¿no? Y después el trabajo indirecto, que es el comerciante o el taxista, toda esa gente se queda sin laburo porque el no tener la fábrica tiene un efecto dominó en toda la sociedad. No pueden ser investigadores los mismos que van a ser investigados. Así que esto fue siempre un blef que hizo el Poder Ejecutivo, como en tantos otros temas. El PRO ha muerto porque ya no tiene nada más para ofrecer al electorado y eso ha quedado claro nada menos que en el bastión del PRO. En los próximos días va a empezar a notar una fuga cada vez más acelerada de sus cuadros y de sus dirigentes más importantes. El apoyo a todas sus leyes, sus DNU, sus vetos, no hicieron más que ratificar ese final. La baja de participación es una apatía que tiene la gente, siente que la política no está discutiendo sus problemas cotidianos, y en el sur de la ciudad de Buenos Aires le agregaría que previo a las elecciones ver vecinos que no tenían tiempo de ir a votar porque estaban secando sus colchones arriba del techo. Tecnología, democracias y política tienen que estar reguladas. Hay una cantidad de puntos de diferencia que no podemos decir que un deepfake genera un impacto en la votación. La realidad es que no es que se trata de un único disparo usando esta técnica de deepfake. Es de manera esquemática. Trump lo utilizó en sus últimas elecciones. Nos encaminamos a una marcha el próximo jueves de cara a una marcha federal. Es que la universidad representa todo aquello que el gobierno aborrece, los valores del compañerismo, de la solidaridad. El gobierno quiere gobernar sobre las ruinas del sistema. Muy
buenas noches a todo el equipo de QR, Martín Granoski. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ya nos metemos con algo de las voces del día. Quiero decirles que para nosotros en QR, la gran protagonista de esta noche es Fernanda Miño, que fue secretaria de Integración Sociourbana respecto de lo que recién les contamos en la apertura del programa, así que en un ratito vamos a hablar con ella. Pero enseguida Hernán Lecher, para el contraste, se mete a explicarnos un poco más qué es lo que pasó en esa reunión de la Cámara de Empresas estadounidenses. Me quedo pensando varias cosas que escuchamos en las voces. Primero, el reclamo universitario, que generó una de las movilizaciones más importantes desde la recuperación de la democracia. Dos enormes. Tenés razón. Y sin embargo es un problema no resuelto. Están los docentes universitarios de paro y con poca visibilidad, diría yo, ¿no? Pero el problema está ahí. Es un problema no resuelto y que imagino que el gobierno no tiene ninguna voluntad de resolver tampoco, ¿no? Porque me parece que entra dentro de ese paquete de ataque a la producción de conocimiento en general que forma parte tanto de los recortes a nivel económico como de la batalla cultural. Así es. Bueno, de hecho, mañana, ¿se acuerdan que fueron vetadas las leyes? Mañana hay una sesión muy importante, después vamos a charlar sobre si se consigue el quórum o no, pero bloques de la oposición insisten, por ejemplo, en la mejora de las jubilaciones. Sí. Son temas que están todavía ahí, sin embargo, por alguna razón no terminan de convocar de otra manera, ¿no? Nada que se corra de lo que es la hoja de ruta del gobierno y un aumento de salarios a los docentes universitarios está fuera de la hoja de ruta. Nada de eso el gobierno va a ceder. Algo de esto ha dicho Franco, no sé si después tenemos el video, así que no lo voy a spoilear. Sí, pero vos sabés que también lo dijo Ritondo. Pero es la hoja de ruta. Nada que esté fuera de la hoja de ruta del gobierno, nosotros lo vamos a avalar, entonces ahí va el PRO con todos los líos que tiene. Es válido para vetar, pero es válido también para esta discusión, para la discusión universitaria, más allá de si hay una ley o no hay una ley. A eso me refiero. Así es. Pero Ritondo un poco también anticipa sí. Que el clima en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, que Ritondo se ponga al lado del gobierno, me parece un guiño. Sí, no es una novedad tampoco, porque no es han una acompañado novedad. todo. No, bueno, no es una novedad, pero después de las chispas que se sacó Macri con Milei durante todos estos días, esto me parece que tiene otro precio. Contradicciones principales y contradicciones secundarias, claro. Podríamos decir eventualmente. Abelluto decía recién, eso es el problema que tuvieron el domingo. Claro, Abelluto, ¿no? Que fue secretario de Cultura de Macri. Nunca se despegaron, no había nada diferente. Le votaron todo. Le votaron todo. Claro. Con lo cual es la profundización, lo que dice Irina es la profundización de ese mismo vínculo, ahora bastante devaluado, digamos. ¿Qué decía Martín? El día, vos hablabas antes de obra pública. En uno de los últimos programas, me acuerdo que vos notaste cuando los Penato habla de estimular la obra pública, y el comentario, creo que fue tuyo en este programa, fue, bueno, al final le están largando algo para diferenciarse de Milei. Sí. En la entrevista de Luis Majul a Milei de hace un rato, la vi entera antes de venir para acá, sí. Milei hace una cosa de dogma, es decir, la hoja de ruta de la que hablaban ellos. Y Milei dice, cuando habla del PRO en general y cuando habla de Mauricio Macri, Majul le pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las diferencias? Dice, y bueno, por ejemplo, ellos no dejaron de hablar de la obra pública. Es decir, aparece la crítica al PRO, claro. Digo, inversa obviamente a la del ex ministro de Cultura de Macri, a la de Pablo Abelluto, la crítica de Milei no es ya una crítica al PRO al que derrotó, obviamente, yo no la leo así. Es hoja de ruta dogmática como una cuestión de fe directamente. Y la obra pública es pecado. Y el aumento de salarios a los universitarios es pecado. Ni hablar aumento de mejora de jubilación. No, olvídate. Bueno, ya nos vamos con Hernán Lecher a hablar un poco de la reunión de la AmCham, pero déjenme decirles, porque también aparecía en las voces, que hoy el gobierno ratifica por decreto la baja de aranceles, la modificación de aranceles para lo que se produce en Tierra del Fuego. Mañana hay un paro general en Tierra del Fuego. Los 20 sindicatos que operan en Tierra del Fuego van al paro y hay una gran movilización. Es una situación muy tensa. Y es una situación tensa porque hay quien cuenta, el gobierno lo desmiente, pero yo tengo información de que eso en segundas líneas lo reconocen y después en todo caso lo podemos charlar, que se armó un comando unificado Tierra del Fuego de las fuerzas de seguridad para ir o para operar en Tierra del Fuego previendo algún grado de conflicto social que puede escalar. Sí, es que yo te diría que eso ya lo previó Patricia Bullrich en sus múltiples resoluciones, donde ella ya genera el terreno para
para que operen esos comandos cuando haga falta. Eso está escrito, está establecido por resolución, que donde haga falta un comando de fuerzas varias, eso va a suceder. Atención, insisto, con Tierra del Fuego y la jornada de mañana, que puede ser una jornada muy, muy importante en ese sentido. Patricia Bullrich, perdón, Pablo. Patricia Bullrich se estrenó como ministra de Seguridad en el gobierno de Macri, enviando gendarmes a Salta, y murieron 42, como parte de esos comandos. Claro, tenés razón. Claro, en el murieron envío, 42 gendarmes cuando se cayó un micro precipicio. Sí, tremendo. Bueno, nos vamos con Hernán Lecher a la pantalla y vamos a hablar del AmCham con esta portada, miren. Igualdad con condiciones, porque igualdad de condiciones ya la misma imagen, la imagen habla por sí sola, digamos, ¿no? Respecto de la fuerza de ese apretón de mano, la fuerza desigual. Así que no es igualdad de condiciones, más bien con condiciones. Sí, podríamos poner hasta desigualdad con condiciones. No está nada mal. Allá. O la desigualdad como condición. Bueno, ya seguiríamos. A ver, aunque lo conozcamos y se hable bastante, ¿qué es la AmCham? ¿Por qué es importante hablar de lo que ahí pasa? Es la Cámara de las Empresas Norteamericanas acá en la Argentina. Suele tener una posición... A mí me da la impresión que lo que vimos hoy, repasamos y vamos a repasar, y repasabas vos al inicio, la AmCham se quedó como con los reclamos históricos, tradicionales, ¿no? No hubo cambio de nada. En algunas me da la impresión que quedó reclamándole al gobierno, cosas que evidentemente le interesan, pero que vamos a ver ahora, medio que el gobierno al menos las quiso canalizar. Es raro que reclame algo que el gobierno ya canalizó. ¿Qué le está pidiendo? ¿Diciendo que estás mal? Me adelanto un poco, canalizó, pero todavía no lo tiene aprobado por el Congreso, digamos, ¿no? Más o menos. En la cuestión laboral, por ejemplo, ahora la vamos a repasar, pero en la cuestión laboral, en algunos otros aspectos, uno diría, che, medio que estás reclamando algo que quedó escrito de hace un par de años y tal vez te viene bien, tal vez también te viene bien. Repasemos, si querés, las frases del titular de la AmCham. Recién lo decíamos, a ver, tenés las principales empresas norteamericanas. Vos lo decías, el titular es de JP Morgan. Bien. Esto no es menor, ¿eh? Porque no es una empresa productora de bienes, es de servicios y es un banco. El titular de esa Cámara. Bien. ¿No? Marca un poco también la tendencia. La tendencia, te diría... ¿Quién conduce? Sí, que no tiene que ver solo con la Argentina, sino, diría yo, con el contexto global y particularmente con Trump en Estados Unidos también. Bien. Necesitamos un marco macroeconómico que permita planificar, invertir y crecer. Bueno, sí, qué sé yo, ya nosotros sabíamos. Diríamos lo mismo eventualmente, claro, ¿no? ¿Quién no? Es genial. Necesitamos ser felices, Hernán. Claro, hoy las empresas siguen operando en un entorno asfixiante donde la presión impositiva, o desde la presión impositiva que existe hoy en la Argentina, esta es la primera cuestión. ¿Efectivamente es así? Bueno, uno podría decir desde el gobierno que al menos hubo muchas intenciones de modificar esto. El eje principal, y acá yo te lo traje recortadito, lo repasamos muy rápidamente, tiene que ver con el RIGI. Porque esto no lo podés leer si no es al calor del RIGI. Es decir, el titular de AmCham no está hablando de las pymes norteamericanas. Claro. ¿Se entiende? O pensando en ese vínculo, qué sé yo. No, está pensando en que vengan eventualmente a la Argentina grandes empresas. El entorno no me garantiza que vengan esas inversiones. Algo así te está diciendo. ¿Por qué? Porque los impuestos son muy altos. Pero, maestro, se acaba de votar el RIGI, se acaba de votar hace varios meses, se votó el RIGI, y las empresas norteamericanas que están, sobre todo en vaca muerta, que además es altamente rentable, se están yendo. Hay algo raro ahí. 25% del impuesto a las ganancias en lugar de 35%, el IVA te permite crédito fiscal, no pagan ingresos brutos. ¿Escuchaste, no? No pagan ingresos brutos, que es la discusión del super IVA y demás. Bueno, acá ya directamente no los pagan. Tasa de estadística no pagan, derecho de importación no pagan, derecho de exportación no pagan desde el tercer año. Llegan acá, invierten. Acá es donde vos decís, che, pero esto ya lo tienen. Esto ya lo tienen, no, pero esto es objetivamente así, lo votaron hace varios meses. Sí. No quiero equivocarme, pero fue en agosto del año pasado, antes tal vez. Julio, agosto del año pasado, si no me equivoco. Pablo, yo tengo una hipótesis. A ver. Que la AmCham tiene una especie de arrastre burocrático. Entonces, es como una especie de rutina. ¿Cuál es? Che, tráeme el kit. Entonces le ponen el kit y lo sigue diciendo. No lo estoy diciendo en broma, lo estoy diciendo en serio.
la verdad que cuando uno lee los reclamos, algo de eso hay. Porque esto está aprobado. Más generoso que esto, no sé, no se me ocurre. Sí, bajarle ganancias a cero, pero... Quizá hay otras demandas que todavía sobrevienen o la estabilidad de esas propias demandas, digamos, ¿no? Tal vez en esta cuestión reforma, digo, se cuela algo que ellos llaman presión impositiva y que no es tal, que es un reclamo que no surgió abiertamente en la conferencia del titular, pero que sé que les preocupa, que es no pueden girar dividendos. ¿Bien? Esto llamativamente, quizás entraron por este lado para no decir abiertamente, meterse en la cuestión cambiaria, que sabe que para el gobierno es un lío bárbaro. Claro. Entonces le tiró un centro, ¿no? Dijo, bueno, vamos a decirlo así. Bueno. Pero en realidad es esto otro. Sigamos con la placa. Bueno, no pagan nada, ¿no? Otra de las frases que mencionó el titular de la AmCham, si querés pasamos a la siguiente. Temple un marco laboral más moderno. Más flexible, la ley bases o del paquete que estaba incluido, entre otras cosas, un capítulo de la cuestión del empleo. De hecho, incluye la eliminación de la responsabilidad solidaria si tercerizás trabajadores. Acá me faltó la figura del trabajador solidario, ¿no? Perdón, colaborador. El blanqueo laboral, que te digo tuvo escaso éxito, por enésima vez. Incremento del periodo de prueba finalmente a 1 año. Congelamiento de los salarios. Esto lo agrego yo, no está escrito ahí. Salió en los últimos días en las tapas de todos los diarios. Y el fin de las indemnizaciones. Acá tenemos las noticias. No se enteraron en qué país están. ¿Qué están reclamando? ¿Más que esto? Puede ser. Puede ser. Y si querés vamos a las últimas. Fíjate, porque no se quedó acá. Dijo, bueno, necesitamos esto, me llamó la atención. Acá te agrego 2 cosas, Pablo, muy interesantes. Porque después dijo, necesitamos una revolución educativa que vuelva a poner el talento en el centro de nuestra estrategia de desarrollo. Fantástico. Suscribimos todos de nuevo. Ahora, ¿sabe que el gobierno recortó todo? Absolutamente todo. Promoción e investigación y la innovación. 72% recortó el presupuesto. Nada. 93% de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. ¿Será que el reclamo va en otro sentido? Yo recuerdo cuando Esteban Bullrich era ministro de Educación de Mauricio Macri y en una reunión empresarial, creo que no era esta, no sé si no era idea o algo por el estilo, dijo, yo no estoy acá como ministro de Educación, estoy acá como gerente de recursos humanos de sus empresas. Claro. Y en ese discurso dijo, tenemos que formar gente, lo voy a parafrasear, que se adapte rápidamente a los cambios de un marco laboral. Es decir, que tenga fácil adaptabilidad a distintos tipos de tareas y de trabajo. Que quizás se refiere a eso, es decir, formatear a las nuevas generaciones en función de un esquema laboral muy distinto del que teníamos hasta ahora. Muy distinto, de alta rotación, y claro, era lo que veíamos recién. Bueno, que te pueda despedir y que eventualmente tengas mucho conocimiento y demás, o sigas estudiando en esta lógica de estudio continuo que es parte de nuestra realidad. Hace 15 años atrás no era así. Bueno, que te obliga a hacer todo el tiempo eso, que te puedan echar y que entonces vayan... Reinventarte. Sí, acostumbrarse a la... ¿Cómo era la frase de Bullrich? Acostumbrarse a la incertidumbre. Vivir en incertidumbre. Acostumbrarse sí, claro, a la incertidumbre. Saber disfrutar de la incertidumbre. Y fíjate, vayamos, creo que la anteúltima, algo que también... Esto quizás fue el reclamo más fuerte y más llamativo. Creo que también, como Martín dice,
se quedó en los papeles de antes. Porque si querían tirarle un centro, no le reclamaron lo de los dividendos y le dicen, escucha, la competitividad también requiere infraestructura. Sin conectividad física y digital no hay productividad posible. Debemos invertir más y mejor en rutas, trenes, tecnología, cuerpos y redes. Es un reclamo tremendo. Yo traje acá la caída de gasto de capital. Esto es inversión en fierros, por decirlo de algún modo, del Estado, ¿no? Desde es tremenda enero esa caída. del 24... Habla por sí sola. La L, ¿no? Claro. Y se quedó además, este es el eje cero, ¿eh? No es que le recorté el eje allá, Claro. este es el eje, no es nada. Está muy cerca a cero. Nada, claro. Ahora, Hernán, hay que ver si esa infraestructura que a nosotros nos preocupa, el estado de las rutas, etcétera, tiene que ver con la red de infraestructura que están pidiendo estas empresas. Creo que una de las críticas era, bueno, todo va por camión y los costos y los fletes son mucho más caros. Claro. Pero bueno, está acá está en la ruta. Sí. Probablemente no estén pensando en la cloaca de un barrio de por acá. Claro. ¿Se entiende? Ahora, esto es nada, porque acá está la línea de cero. No, o empresas del Estado manejando, por ejemplo, cualquiera de estas estructuras, digamos. Bueno, ¿no? y fíjate la última, que, bueno, vos lo expresabas y lo debatimos recién un poquitito, me parece muy interesante. No hay ninguna inversión posible sin seguridad jurídica. Vos decís, bueno, de nuevo, esto estaba siempre, ¿no? Desde que nació la AmCham creo que lo habían escrito. No hay desarrollo con inestabilidad regulatoria y con burocracia excesiva. Yo leí eso, dije, pero ¿escuchó al presidente el día de ayer? Porque el presidente está pateando el tablero. Debemos fortalecer la transparencia, la independencia de poderes y la calidad institucional. Está viendo Chicos, está en otro país, digamos, ¿no? Absolutamente viviendo otra peli. Bueno, la cuestión de ficha limpia, que también es extraordinario. Es increíble, va a decir, pero estás reclamando ficha limpia y el presidente está en otra sintonía, va a cerrar tu evento, va con todos los ministros. Muy llamativo. Bueno, dos mundos, ¿no? Insistimos, ¿no? Aprender a leer estas cosas, contrastarlas con lo que efectivamente ocurre. Y nos vamos a meter en el gran contraste que queremos plantear en la jornada de hoy. Y volvemos a la foto del Ministerio de Economía. Esta foto, que en la puerta, si la ponemos a pleno, en la puerta del Ministerio de Economía tiene esos baldes que tienen los residuos que estaban en los barrios populares después de las tormentas. ¿Por qué? Bueno, porque las obras de infraestructura que se tendrían que haber hecho se anularon, se dejaron de hacer. Esto fue un reclamo hoy de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Son demandas y protestas que van a continuar y que lo que están mostrando con mucha claridad, no hay que ser muy conocedor de la política argentina para saber de qué estamos hablando, tiene que ver con el Fondo de Integración Sociourbana. Fernanda Miño está con nosotros y ella fue secretaria de Integración Sociourbana y para nosotros es la nota de la jornada. Fernanda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. No, por favor, a ustedes. ¿En qué se basa? Arranquemos para explicar un poco el reclamo de esta Mesa Nacional de Barrios Populares. ¿Qué es lo que están planteando y cómo funcionaba ese Fondo de Integración Sociourbana y tu secretaría? Bueno, la Mesa Nacional de Barrios nace a la luz de lo que fue el Registro Nacional de Barrios Populares en el 2016 con el gobierno de Cambiemos, que fue un reclamo de la economía popular, de los sectores populares que veíamos que nunca había una política que abordara la integralidad de las obras en los barrios populares. Los barrios más pobres, estamos hablando de un universo de 5 millones de personas. En ese entonces, cuando hicimos el relevamiento, sabíamos que teníamos que seguir trabajando para, una vez cambiado el gobierno, que cambien los vientos, porque sabíamos que más allá de construir esa herramienta en momentos de crisis en el gobierno de Cambiemos, sabíamos que no lo iban a fondear. Y eso pasó una vez que cambió el gobierno. Yo tuve la posibilidad de conducir esa área junto a un equipo enorme de profesionales y militantes que hicieron de esa secretaría algo maravilloso en un momento muy difícil de Argentina. No quiere decir que todo funcionaba bárbaro, pero sí la posibilidad de trabajar en conjunto con distintos municipios, provincias y las organizaciones territoriales, las organizaciones sociales. Pudimos llevar adelante esas obras que tanto hacen falta, que comentaban recién, que tienen que ver con saneamiento, tiene que ver con agua potable, tiene que ver con electricidad segura, tiene que ver con los accesos a la de salud, educativas, deportivas.
Y todo eso lo llevábamos adelante con este fondo fiduciario que por ley se tenía que conformar para llevar adelante estas obras en todos los barrios populares. Si obligatoriamente esos fondos tenían que destinarse a esto. Por ley, en ese fondo nosotros teníamos financiamiento de 3 áreas, obviamente del Tesoro, también del impuesto país y también de financiamiento externo. Y después, una vez cuando ya la pandemia hizo pie también en todo lo que era lo cotidiano, se formó y se discutió en las distintas cámaras poner el 9%, el 15%, 14-15% del aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. Sí. Y eso fuimos trabajando durante los 4 años de gestión que me tocó llevar adelante a mí. No solamente auditado por todas las universidades que nos acompañaron en trabajar en los barrios populares, sino también por la CIGEN, por el mismo ministerio. Siempre, cada 2 meses teníamos como auditoría. Nosotros no quería ir a ahondar un poco más, pero no sé qué otra área en el Estado fue auditada tantas veces como a la nuestra. Y fue a la nuestra que fueron a atacar en primer lugar, ¿no? Y la persecución mediática, judicial que hicieron personalmente. Recuerdo que sugirieron que había manejos poco claros, pero que después hasta los propios funcionarios del área que te siguieron reconocieron el trabajo que habían hecho. Totalmente, y nunca fue llevado a una instancia más que lo mediático. Digo, tampoco voy a meter a todo el área mediática y periodística, sino que es un sector también. Digo, el propio, una vez en una radio, como instigaban al actual subsecretario del área a que diga que había cosas que no eran transparentes, y nada, dijo la verdad que él no había encontrado y solamente tenía como cosas buenas para decir del área, que siempre encontraron transparencia, dicho por los mismos intendentes, ni siquiera que eran del mismo color político. Corramos eso del eje, porque el eje, si nos quedamos hablando del manejo de los fondos, por supuesto se corre. Quiero saber, porque hoy me contaba un referente de Barrios Populares, que esas obras se paralizaron por completo y algunas estaban a medio terminar, un poco más. Sí, quedaron obras al 60, 70, 80%. ¿Qué pasó una vez que dejamos esa área? Nosotros cambia el gobierno, deciden, bueno, dar de baja los fideicomisos, empiezan por todos, pero nombrabas a la Mesa Nacional de Barrios, que a mí me tocó una de las primeras, junto con muchas compañeras y compañeras de todo el país, acompañar no solamente el relevamiento, sino el trabajo continuo, y que fue fundamental para nosotros tener el trabajo cuidado en todas las provincias. Y esa mesa, la que hoy sigue estando adelante, y creo que es por esa mesa de Barrios Populares, que está integrada por muchas organizaciones sociales, lo quieren tener que es solamente un área social, que es un área de una organización social, sino que la conformaban todo lo que es la UTEP, hoy la Unidad de los Trabajadores ha hecho pie en ese lugar y dado cuenta que todas esas obras que quedaron inconclusas llevan a esta realidad que tenemos hoy. Cuando hay un cambio climático enseguida... Es muy maniqueo decir que si se hubieran completado esas obras que estaban a 70, 80%, yo no digo que no se hubieran inundado los barrios como se inundaron en estos días, pero que hubiera mitigado un poco esas inundaciones. Hay muchos lugares. Mi propio barrio, yo vivo en el barrio de la Cava de San Isidro. ¿Vos te criaste ahí? Sí, yo sigo viviendo en el mismo lugar y es fundamental las obras que se fueron haciendo a lo largo de todos los años, y más las que se hicieron en este último tiempo. Me toca vivir en carne propia lo que hoy sucede, pero en contacto con muchos de los barrios de toda la Argentina me dicen que todas esas obras no solamente ayudan a mitigar estos embates climáticos, sino también el narcotráfico, la delincuencia, porque donde abriste una calle pusiste luces y pusiste a los compañeros y compañeras a trabajar, eso no sucede. Claro. Entonces, toda esta paralización de las obras y ahora haber destruido lo que es el Fondo de Integración Urbana hace que todo sea tierra fértil para esto que hablaban al principio del narcotráfico, por ejemplo. A mí me toca hoy ir a acompañar de distintas oportunidades a compañeros que arman mesas y debates en conjunto con la iglesia y con otras expresiones de la sociedad civil, a ver qué ha pasado después que el Estado se retira. Yo digo que el Estado no se retira, cambia, muta. Se transforma en ese Estado muchas veces represivo, en ingresar a los barrios, y es porque vivís en un barrio, sos causal de un montón de las cosas que pasan en cuanto al delito, y también para habilitar estas formas de economía criminal, las llamaba el Papa Francisco, que hace que sucedan esto, tanto la justicia como las fuerzas policiales. Digo, es increíble. Yo a la noche, 2 de la mañana, escucho que en el patio, en el pasillo que da a mi habitación, agarraban a uno de los compañeros de la cooperativa de rehén para que vaya a mirar si había otros pibes más en la esquina, encañonados. Digo, hoy es moneda corriente. Bandas, guerra de bandas en el mismo barrio. Para llevarlo y levantarte con el grito de no me tires, no me mates.
Digo, eso es terrible y no está pasando solamente en un barrio de San Isidro, porque podría ser por la opulencia que maneja hoy San Isidro que eso no suceda. Hoy sucede en todos los barrios. Muertes que no salen, que no son noticia. Y que la política hoy habla otro idioma que no es cercana a la gente y que está hoy discutiendo lo que pasó en AmCham. Digo, esa es la realidad. Justamente por esto que decís, ¿de qué sí se habla en los barrios? Y hoy... ¿Y qué dice? A ver, hay algún, si es que podés hacer un promedio de opiniones sobre Milei a un año y medio. No, yo creo que hoy se habla de lo que no pasó y el pensamiento del vecino común que sale a pelearla todos los días para llevar la comida a su casa, quizás es la obra no siguió en el barrio y es el culpable la cooperativa, porque es lo que veían siempre caminar en los barrios y trabajar. O es el municipio y entonces no ven más allá cómo ha pasado. Hay que tener una militancia un poco caminada para saber de dónde vienen las responsabilidades cuando se cortan las obras en los barrios. Por eso es el momento de la militancia, salir a contener a los vecinos que hoy... Vos decís porque el enojo entonces es con toda la política en general, general, es con no todo. Es con quien cortó el fondo. No, es con todo, claro. Porque sienten que hoy no les hablan, hoy no nos interpela y ¿para qué voy a votar? Te dicen. Los compañeros de Capital, bueno, nosotros tenemos una compañera, Mariana González, que ingresó para ser legisladora, igual que el Pitu, que son dos, el Pitu Salvatierra, que son dos personas que representan a los sectores populares, pero así todo ellos son como la noticia, ¿no?, de lo que ha pasado. Y nosotros desde la fuerza política, obviamente que hoy me toca militar también, que es Patria Grande, junto con Juan Grabois y muchos compañeros en toda la Argentina, hoy estamos hablando de esta manera. Obviamente somos una fuerza joven que está creciendo, pero la política, la que siempre habla y está en los medios, es otra y la que está discutiendo otro idioma. Es como que hablara otro idioma, no le habla a la gente, no le habla a los sectores populares y los compañeros más pobres, las familias más pobres están cansadas. Es como una resignación que tiene y después es bronca, o es resignación o es bronca. Ahora, con esa bronca que vos ves, con esa resignación que vos ves, si hubiera una fuerza política que sí les hablara o que empezara a interpelarlos de alguna manera o que se recuperara algo de eso, ¿pensás que habría reacción o que está todo demasiado destruido? No, yo creo que, a ver, nosotros trabajamos en una opción de política porque no solamente me toca como creyente, como habitante de un barrio y por haber sido parte del Estado Nacional, hablar desde la propuesta. Nosotros tenemos un plan de desarrollo humano integral. Lo que fue el trabajo dentro de la Secretaría forma parte de ese plan de desarrollo humano integral y lo llevamos a todas las áreas del Estado, no solamente a lo que tenga que ver con la infraestructura de los barrios populares. Entonces nosotros queremos hablar de política, no queremos hablar para llegar para qué, queremos hablar para llegar para qué, no el llegar a sí mismo, el sentido de propósito, llegar a esos lugares para discutir qué temas. Hoy hay un candidato y no te dice para qué quiere llegar a la Cámara de Diputados. Si va a ser para después cambiar su voto por dólares e irse a Paraguay. No te hables como una incertidumbre de para qué quieren hoy una banca. Si va a ser para ser parte de una casta política que le dejó de hablar al pueblo hace mucho tiempo, o va a ir con estas realidades que hoy entristecen al pueblo y necesita representantes que representen sus intereses. Hay una como nunca lo sugerencia hacen. ahí, Fernanda, no digo que sea siempre lineal, pero que quizá los ausentismos que estamos viendo tengan que ver un poco con este enojo. Sí, yo creo que hay todo este tiempo que trabajamos en la militancia, siempre me parece que es mucho mejor que las familias de los barrios populares estén politizadas. ¿En qué sentido? No en el partidismo, sino entender quién es el enemigo del pueblo. Unas personas que vienen a decirte que van a ganar en dólares y todo. Vos ves que nada da respuesta y que la única salida parece que esa propuesta que te va a sacar de la pobreza. Y muchos vecinos y muchos hombres y mujeres de la Argentina compraron eso, los estafaron, es lo que decían hoy, los estafaron. Y es una problemática que los militantes tenemos que revertir, y más los militantes que hemos formado parte de una Argentina distinta, o por sangre, o porque la vivimos, o porque vimos que se puede hacer las cosas de otra manera. Creo que lo peor que puede pasar en este momento es el silencio y quedarnos en lo que nos pasa a nosotros y estar solamente discutiendo con los propios. Fernanda, ¿por qué crees que el presidente ataca efectivamente eso que él llama el colectivismo, los movimientos sociales, la justicia social? Pero me interesa por el protagonismo que ha tenido. Yo creo que la pandemia fue una gran muestra de todo eso, pero ese tejido comunitario en los barrios, ¿por qué crees que el presidente ataca eso deliberadamente? Yo creo que por experiencia propia, yo creo que uno se va organizando y va en esos lazos de amistad y solidaridad, va envalentonándose con otras personas y va concientizando. Yo hoy tuve una reunión por otra cosa que tiene que ver con
con la primera sección, pero me decía, che, qué bueno que nos juntamos, éramos 7 en una mesa para organizar un poquito en un distrito. Dice, yo esto no lo puedo hablar en otro lado. Qué lindo, y éramos 7. Digo, hay sectores populares que nunca se sintieron invitados a participar en política. Y no estoy diciendo a ser candidato, a participar en política, a llamarlos, a discutir los problemas que nos aquejan a todos y a todas. No para afiliarlos a un partido. No para afiliarlos. Sí. Ojalá en el mejor de los casos que puedan sentir que pueden también tener una voz valiosa. A eso me pasaba a mí también. Digo, a mí esa posibilidad de poder pensar en la política como oportunidad para mí de una persona a un barrio, me la dio primero la iglesia por decir, che, camina por acá Jesús y vos tenés que hacer esto en tu propio barrio, y después la educación. Yo fui una mujer que hice mi secundario a los 21 años. Y la educación te va dando esa mirada mucho más amplia. Todo lo que ataca a este gobierno, digamos, lo decían recién, che, ¿por qué si esto ya está a través del RIGI, por qué lo vuelven a exigir? Me parece que no nos quieren solamente medio atontados para chuparnos la sangre a los argentinos, nos quieren muertos. Entonces van a chupar la sangre sin que nos movamos y ofrezcamos resistencia. Creo que eso es lo que están buscando desde todos lados. Y eso, hoy, ante esa realidad, no hay una voz desde la política que le haga frente en todo el ámbito, no solamente con la palabra, sino con las acciones. En la Cava, ¿cómo es la evolución de los comedores en este tiempo? Hubo un tiempo que hubo muy pocos. Yo empecé a militar teniendo un espacio más educativo, de cultural, en mi barrio popular, y después en el tiempo de Cambiemos, yo me resistía, decía, yo me resisto a hacer un comedor, quiero hacer algo más, una opción de ayudar a hacer a la tarea, como muchas veces lo hicieron conmigo, quería hacer también con mis propios vecinos y vecinas de los barrios populares, gente grande y chica, no hay distinción de edad. Sí. Pero después nos dimos cuenta que había hambre y que teníamos que hacer algo colectivamente, y eso es donde ataca Milei, a que uno pueda juntarse con otros y expresar lo solidario, y que eso te haga pensar que una Argentina distinta es posible. Primero empezando por tu barrio, primero empezando por tus vecinos. Uno no puede ser feliz si el que está al lado le faltan medicamentos, no puede ir al colegio, no puede salir porque en un enfrentamiento que hacen en el medio de las balas se puede llevar tu vida. Es muy difícil pensar en la individualidad mientras tanto vos pensás que la política es una herramienta, como le decía el Papa, de caridad extrema porque busca el bien común, y primero desde la solidaridad. Si eso no te sale, es muy difícil saber que hay un enemigo mucho mayor que nos requiere juntos. Y en un momento este tiempo fue porque vos decías, la verdad que no quiero poner un comedor, quiero hacer otra cosa, y en un momento se volvió inevitable el comedor. Es inevitable. Nosotros tenemos hoy digo, en un momento, digo, el Papa Francisco los de si la realidad es superior al pensamiento, a lo que pueda decir de convicción, diría yo. Cuando vos ves la realidad, que los pibes dicen que tienen hambre y te preguntan, ¿no tenés un pedacito de pan? ¿No tenés un mate cocido? Digo, hoy que yo soy medianamente conocida en mi barrio, no solamente por mi militancia católica y social, y después desde la política, me vienen a pedir desde casa, desde trabajo, y terminan pidiéndome un paquete de arroz. Digo, es así la realidad en los barrios populares. Quienes vivimos y tenemos un camino recorrido y seguimos optando por seguir viviendo en nuestros barrios porque queremos transformarlos, tenemos esa realidad en la puerta de nuestra casa. La última de mi parte, por lo menos, Fernanda, quiero volver un cachito a la política. Ahora vamos a seguir tratando de analizar y leer con precisión lo que significaron las elecciones legislativas. Si te preguntaran, no sé si lo hacen, pero si te preguntaran qué consejo le das a alguien que quiere hacer campaña para conectar con los sectores que son el objetivo de cierto tipo de políticas, ¿no? Porque llama mucho la atención que en los barrios más populares de la ciudad es donde más ausencia hubo. Es decir, no se utilizó la política para tratar de cambiar un poco el rumbo. ¿Qué recomendación le darías en torno a cómo pensar una campaña, cómo pensar un discurso político para estos sectores? Yo creo que así como quienes somos padres, no sé si somos padres todos en la mesa, pero muchas veces a nuestros hijos no es lo que yo te digo, es lo que yo hago. Yo te puedo decir tales, no sé, valores que tenés que llevar en tu vida adelante, y sin embargo si me ven hacer lo contrario, eso no va a pasar. En la política pasa lo mismo, de que me hablas de la unidad, me hablas de patria, me hablas que es importante el otro, lo colectivo, y nunca me siento interpelado, nunca pisan un barrio, y siempre son los mismos que van mutando y que van primero se pelean, después están juntos. Yo creo que en esa realidad hasta los militantes de muchos años se cansan. Entonces imagínense en los barrios donde no hay un trabajo militante, o donde no hay organización y a quien les diga, che, esto viene por acá. A veces no, eso es política. Digo, ¿qué es la política si no es para darle respuesta? Uno cuando entra al Estado Nacional es un servidor público.
uno tiene que estar al servicio. Sí, volvió a ocupar un lugar de lo peyorativo la claro, política. A mí me enseñaron que lo político es malo, sucio, feo, y después aprendí que es distinto. Y fue el Papa Francisco que a mí me enseñó y muchos otros compañeros y compañeras. Desde el Papa Francisco, muchas veces que tenía... lo que más entraba a la política fue primero empezar a relevar mi barrio popular, pensar que la política podría ser una herramienta, porque para mí sigue siendo... hay un sentido de propósito, es una herramienta para obtener el bienestar de muchos de mis vecinos. A mí me multiplicó el barrio en más de 6.400, que fue todos los barrios que hoy están en nuestra patria, y todo lo que pudimos hacer con más de obras en más de 1.500 barrios, con más de 250.000 mujeres. 5 millones de personas viven es en barrios populares en todo el país. Y eso fue, digamos, el relevamiento que hicimos antes de la pandemia, porque nosotros lo que hacíamos, tantas otras bondades que tuvo la SISU, teníamos una actualización constante de los barrios populares y cómo íbamos dando respuesta para no ir detrás de la problemática. Desde el programa Mi Pieza, desde los proyectos con toda la amplitud de entes que llevaban adelante las obras, sindicatos, la iglesia, municipios, provincias, las organizaciones sociales, hasta lotes pudimos empezar a trabajar con los sectores populares. Por eso esto que sucede hoy lo veo con mucha tristeza, porque sé que lo hemos luchado desde el lugar que nos corresponde para que no suceda, pero sabemos que la estructura está y tiene que ser es un delito que algo que fue votado por unanimidad por todo el arco político para que exista, y después actualizada también por la mayoría del arco político, venga un gobierno y lo saque porque le tiene odio a los pobres y ese disfrute de que el que menos tiene sufra. Fernanda, gracias por haber venido. A ustedes por invitarme, gracias. Que estés muy bien, Fernanda Miño. Bueno, vamos a seguir analizando un poco lo que dejó la elección en la Ciudad de Buenos Aires, y como sabemos es algo más que eso. Enseguida viene Julieta Weisgol y vamos a ver qué está viendo nuestra compañera respecto incluso hacia el futuro, hacia lo que viene. Pero vamos a quedarnos en un punto que es la relación de La Libertad Avanza con el PRO, la relación de Macri con Milei y todo lo que empezó a ocurrir en estas horas, ¿no? Casi amarillos en fuga, podríamos haber hecho una portada, pero nos vamos a quedar con la palabra de Cristian Ritondo. Cristian Ritondo es el jefe del bloque de diputados del PRO, pero también es el presidente del PRO de la provincia de Buenos Aires. Entonces es una voz autorizada por el propio Macri para las negociaciones. A ver qué dijo en LAMCHAM. Creemos que esto atenta contra el plan económico, que es una chicana buscando la sensibilidad. Pero sin duda, esta estructura de legislación que piden mañana lo que produce un agujero fiscal muy grande al gobierno. Por eso nosotros mañana primero no vamos a acompañar esa agenda, vamos a tratar que no haya quórum, pero creemos que esto en este momento, más otro tipo de agenda, que si bien no han llegado a un acuerdo de la oposición para presentarla mañana, vienen trabajando, todo produce 0,1, 0,3 del PBI, 0,4 del PBI, y seguramente es una agenda que van a seguir. El PRO va a seguir acompañando todas las reformas que está encarando el presidente Milei, vamos a seguir acompañando del Congreso y ratificamos nuestra posición frentista en la provincia de Buenos Aires para derrotar al populismo. Así que esto para nosotros... lo ha expresado el expresidente Macri. Nosotros el rumbo económico lo vamos a seguir acompañando y en el Congreso vamos a seguir acompañando la necesidad del gobierno para darle gobernabilidad. Martín Granowski, ¿qué lees entre líneas? ¿Qué escuchas acá cuando Ritondo dice lo que dijo? Hay una parte que no es entre líneas porque dijo 3 veces que va a apoyar la política económica de Milei. No hay mucho misterio. Ahí hay misterio cero. Nombró una vez a Macri, es decir, no se despega del todo de Macri, y a su vez habla de la provincia de Buenos Aires. Y habla de coordinación, no uso esa palabra, pero vamos a... Y ahí viene el entre líneas que se está discutiendo ahora, que ya se está discutiendo. ¿Es fusión? Ritondo en algún momento dijo que fusión no. ¿Es dilución del PRO en La Libertad Avanza? Ritondo había dicho antes que no. Después del último domingo sigue diciendo lo mismo, pero además Ritondo es lo que vos decías, porque tiene esos 2 cargos, y además fue ministro de Seguridad y uno de los operadores políticos junto con Federico Salvay de María Eugenia Vidal cuando estuvo en la provincia de Buenos Aires. Pero Ritondo es, junto con Santilli, uno de los 2 principales apoyos, y junto con Guillermo Montenegro, uno de los 3 principales apoyos
de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, sin contar a los que ya se afiliaban a la Libertad Avanza. Caso Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero. Él ya se violetizó. Estos están en proceso de violetización. Lo que dijo Milei hoy en la entrevista hace un rato con Luis Majul es, también leído entre líneas, porque no lo dice con todas las palabras, no dice coalición con el PRO, no. Pero se puede leer así. Ahora, eso es porque está apretando, digamos, y después habrá una negociación de último momento, yo no lo sé. Lo que claramente está diciendo es, nosotros, volvemos al principio del programa, nosotros tenemos esta hoja de ruta. Esa hoja de ruta tiene dogmas, los dogmas se trasladan en este gobierno a acciones políticas y se trasladan a una forma de construcción, que es furgón de cola. Entonces, ¿querés venir conmigo, que soy la verdadera derecha? Y además lo dicen sin ninguna vergüenza. Si querés venir conmigo, soy la verdadera derecha. Milei dijo en el reportaje de antes, conmigo al kirchnerismo le ganamos 5-0. Con el PRO puede llegar a ser 1-0. En cantidad de elecciones, dice, ¿no? Sí, no. Con el PRO puede llegar 1-0. Conmigo es victoria segura. Dice, si se hubieran unido en la ciudad de Buenos Aires, hubiéramos aplastado a Santoro directamente. No hubiéramos ganado por 3 puntos que era, dijo Milei, estaban dentro del empate técnico que tenía Libertad Avanza el otro día. No parece ver dudas sobre si van a trabajar juntos o no. El tema es cómo, eventualmente, con qué nivel de sumisión respecto del PRO y la Libertad Avanza. No, es que es eso, es un tema, si es coordinación, si es frente, si es sumisión. Digo, uno podría decir, analizando la provincia de Buenos Aires, sobre todo si uno quiere separar, y hay elecciones provinciales el 7 de septiembre y las nacionales el 26 de octubre. Yo diría, me parece que la Libertad Avanza, si me pongo a analizar, necesita de una cierta estructura que el PRO tiene y la Libertad Avanza no la tiene en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en algunos distritos. Necesita aparato. Claro. No solamente para las elecciones, sino porque en algunos lugares no tiene, los va a tener ahora. Pero hoy no tiene concejales en los consejos deliberantes porque todavía no construyó esa parte. Claro. Está haciendo una construcción parlamentaria la Libertad Avanza. Yo me preguntaba también, me genera esta duda, ¿no? Recién después de escuchar a Fernanda Miño, esto de que evidentemente hay una dirigencia y que es la de la derecha que no le está hablando a la gente, o sea, a la problemática del día a día, ¿no? Que una cosa es la ciudad de Buenos Aires, o sea, que ocurra una campaña de esas características en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿te imaginas que es distinto en la provincia? Que es más se vuelve más imperioso hablar de esas necesidades. Sí, pero al mismo tiempo hay otra parte de lo que dice Fernanda, me parece, que es hay la sensación de resignación. Sí. Hay una especie de, ella decía, resignación combinada con bronca. Milei en realidad sacó votos en la provincia de Buenos Aires en el 2023 hablando a esa resignación más bronca. Podría la cancha de la bronca y la resignación es una cancha favorable, es el primer gran logro de la Libertad Avanza. Claro, mi pregunta igual un poco es claro, si se mantiene en el tiempo o no, bueno. Una parte se mantuvo. Pregunta el millón. No, claro. No, ya sé, bueno, pero... No, una parte se mantuvo. Ustedes saben un poco más que yo. No, es que hay una parte que seguro está mantenida, sí, claro que sí. Sí, por supuesto que sí. A ver, la sumamos a Julieta Lacharo. Hola Julieta, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Especialista en comunicación política, nos visita martes de por medio y bueno, está una visita especial, de alguna manera. Seguimos analizando el resultado electoral, pero arranquemos por el PRO, si te parece. ¿Qué estás viendo vos en todo esto que conversábamos? Bueno, recién me quiero meter en lo último, antes de olvidarme. No, a ver, me parece que frente a la pregunta de si convoca o no a los sectores populares, sobre todo la Libertad Avanza. O sea, la Libertad Avanza, si uno mira el mapa que circuló por todos lados de la ciudad, quedó el norte pintado, ¿no? Como muy también división de... También hasta de clase. Claro, de clase, ¿no? El norte más pintado de violeta y el sur más pintado de azul. Pero también porque en este caso, particularmente, la Libertad Avanza apuntó al electorado, especialmente al electorado del PRO. El discurso en la ciudad fue un discurso distinto al de la Libertad Avanza, muy parecido, pero con matices. ¿En qué sentido? Fue profundamente antikirchnerista. No habló de la casta, digamos. Y si hablaba de la casta, la asociaba directamente al kirchnerismo. Era antikirchnerista. Era lo mejor frente al kirchnerismo, digamos, ¿no? Se planteaba así. Y en general, en lo nacional, la Libertad Avanza no se plantea solamente como antikirchnerista, si bien es uno de los componentes, ¿no?, de su discurso, no es el único. Entonces, en algún punto solapó o intentó solapar o decir, nosotros somos la versión actualizada, somos la versión verdadera del PRO, ¿no? Y esa fue la estrategia. En sumisión
para la ciudad, digamos. Iba a decir derrotar, pero no es solapar. derrotar, es aniquilar prácticamente. Es otro que se llama kirchnerismo. Sí, para terminar con el kirchnerismo y por otro lado también para ocupar el espacio simbólico y político del PRO, ¿no? Claro. Diciendo somos la versión, digamos, de ahora, la actualizada. De hecho, lo dijeron así también. Y respecto a tu pregunta, bueno, a ver, en la ciudad no pasó, ¿no? Porque de vuelta, el voto mayoritario de los sectores populares fue a Santoro. Pero en la elección nacional en 2023 la Libertad Avanza ganó, ¿no? con voto de sectores populares, y esa fue una diferencia también respecto a lo que pasó con Cambiemos en su momento, ¿no? Yo me hacía la pregunta sobre el transcurso del tiempo por esta imagen que presentaba Fernanda, ¿no? Un pibe golpeándole la puerta diciéndole tengo hambre, ¿no? Lo que sugería Fernanda era, hubo una apuesta por esos sectores, pero ahora ya hay un descontento, hay una frustración. Perdón, agrego una cosa, igual volviendo a tu pregunta de lo que decías vos. En el 2023, la Libertad Avanza pierde todas las elecciones en la provincia de Buenos Aires, también hay que tener en cuenta eso. Pierde todas, todas. Pierde a gobernador, pierde las PASO, pierde la general y pierde el balotaje. Pierde 4 elecciones en 2023. Bueno, pero ese fue todo un fenómeno en 2023 que me acuerdo que siempre nos preguntaban, ¿pero por qué están, no? ¿Por qué ganan? ¿Por qué? Bueno, pues la Libertad Avanza en ese momento y todavía hoy, pero en ese momento más todavía, era la imagen de Milei, no era el sello, ¿no? Era él. No era la marca, era él. Y en general, digamos, en las provincias manda mucho más lo que pasa en el territorio provincial, ¿no? Es como una dinámica que se sostiene. Hubo una ola cambista en algunas provincias y esa ola a nivel provincial también tiende a sostenerse. Hay digamos, como que no siempre, no van de la mano necesariamente lo que pasa en la provincia con lo que pasa a nivel nacional. Eso primero para tenerlo en cuenta, importante. Entonces, ahora no es lo mismo hace 2 años que ahora, ¿no? Es como otro desafío para Libertad Avanza, a ver si esa marca está, que es también a lo que apuesta el sector de Karina Milei. Claro. ¿Qué significa, ya que estamos en la provincia, resolvamos provincia, qué significa nacionalizar en términos de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué significa nacionalizar? Pues en primer lugar, porque se decía mucho que esta elección iba a ser la de la ciudad, iba a ser una elección, yo quiero decir, de impacto nacional. Me parece importante pensarlo así, tanto la de la ciudad como la de la provincia, ¿no? ¿Por qué? A ver, si uno mira qué pasó en la ciudad, además de la cantidad de gente que no fue a votar, mucha cantidad de gente que no fue a votar, los temas no trascendieron, digo, no es que el país habló de lo que pasaba en la ciudad, digo, no generó debate público, ¿sí? Lo único que sí está generando, digamos, repercusión lógica es el resultado, se habla sobre el resultado. ¿Y sobre qué impacta, más allá del debate y la escena pública? Sobre la construcción de la escena política y de cómo se van a armar las listas, ¿no? Sobre todo eso. Entonces hay algo más de... Respecto al impacto nacional, hay algo más sobre los resultados y sobre cómo se reconstruye la escena política en relación a esos resultados que cualquier otra cosa. Es que lo nacional fue la presencia de Adorni. Exactamente. Adorni, que es Milei, como ellos mismos decían. Exacto. Lo único nacional, el único planteo nacional fue ese, pero que no es novedoso en términos de escena pública, ¿no? Es algo que se sostiene. El debate sigue sosteniéndose, digamos, de la mano de la Libertad Avanza, el debate público. Alrededor de... Sí, de la mano y alrededor de... Y entonces esto, si las vos... polémicas, todo. Claro, si pudiéramos proyectarlo a lo que viene, que es la elección en la provincia y la elección legislativa en la provincia, es decir, la elección local en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo traducirías o qué crees que se está evaluando en este momento? Bueno, yo creo que va a depender mucho también de qué jugadores, ¿no?, jueguen en esa escena local. No es lo mismo en el caso del peronismo, si Cristina Kirchner decide jugar en la elección que si no lo hace. No es lo mismo de quiénes sean los jugadores de la Libertad Avanza. En ese caso también, que no sabemos, digamos, quiénes van a terminar jugando, ¿no? Qué relevancia nacional tengan esas figuras, digamos, cómo se van a conformar las listas, va a depender mucho Cristina de eso también. ¿En un distrito alcanza con que se nacionalice la elección? Bueno, yo creo que va a depender mucho también de cómo sea esa jugada, ¿no? O sea, de cómo se entable la discusión, no solo de la figura de Cristina, sino también cómo entable la discusión con Milei. Creo que eso es fundamental, y con la Libertad Avanza, porque si puede entablar una discusión que se nacionalice, ahí sí, el debate, que los temas pesen en la agenda pública nacional, bueno, entonces se va a despabilar la elección finalmente. Bien. En la provincia de Buenos Aires igual eso es bastante más difícil. Sí, lo decís. Tenés 8 secciones electorales, digamos, tiene una dinámica que además no tiene antecedentes, pero que complejiza para el hecho de que vos quieras nacionalizar,
con las 8 secciones de manera es muy difícil, el desdoblamiento es un tema también, bueno, lo fue de hecho en las 6 elecciones que hubo a lo largo del año, cayó la participación entre un 5 y un 14%, o sea, eso dice algo, ¿no? Digo, está cayendo, dice algo en relación a... en relación al interés, en relación a la cercanía, hay gente que no sabía que había elecciones, ¿no? Que estaba como poco informada del tema, en la provincia va a pasar lo mismo, por eso digo, pero hay un punto, más allá del desdoblamiento, de la aritmética electoral, de las 8 secciones, que no es muy importante lo que estás diciendo, que depende también de lo que pase políticamente y del discurso y del volumen que se le ponga a ese discurso. Bien, quiero... si vos tuvieras que aconsejar, siempre hacemos el mismo juego, pobre Julieta, tenés que aconsejar y tenés que decir, bueno, tiene que ser un discurso lo más amplio posible para tratar de captar a los sectores oscilantes, digamos, en la política, o lo que viene demostrando Milei es que ambigüedades no, personalidad, mostrar lo que sos, un discurso que no reniegue de la propia propuesta, que la agudice, programa fijo, bien concreto, o algo más amplio para garantizar un triunfo, porque la verdad es que hay que ponerle un freno, diría, ¿no? Hay que poner un freno a tanta crueldad. Claro, lo que pasa es que, bueno, a ver, ¿de qué está hecho ese freno, no? Y no en el sentido solamente de contenido, sino para que ese freno tenga peso, tiene que decir algo, tiene que poder expresar algo, puede ser tono, puede ser lo que sea, pero tiene que expresar algo, ¿no? El foco. Tiene que, exactamente, tiene que tener la capacidad de expresar algo. Entonces, hoy hablábamos un poco, yo te decía lo del cachol y la triangulación. Cacholes, agarremos todo. Agarremos todo. Vamos por todo, ¿no? Vamos más allá en realidad, ¿no? Y la triangulación, que es un invento de Dick Morris, un consultor en los 90s, que lo que hace es decir, bueno, vamos más allá de nuestra base, vamos a buscar a la gente que está por fuera de nuestra base electoral, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo vas a buscar? Hablando de los temas del otro, encontrándote con los tonos del otro, ¿no? Bueno, y eso está bien si tenés a tu base consolidada, pero si vos no tenés a tu base consolidada, tenés un proceso de atomización política muy fuerte. Baja participación en los barrios populares, por ejemplo. Por ejemplo. No son digamos, los votantes clásicos del peronismo. Llegó al revés, llegó construyendo oferta política, ¿no? No yendo detrás de la demanda. Entonces, ¿cómo? Bueno, no necesariamente radicalizándose y siendo agresivo en el discurso, no es que hay que ser un espejo de Milei. De hecho, para espejos de Milei, gana Milei. ¿Por qué? Bueno, porque hoy tiene porque es el original y hoy tiene el dominio de la escena. Entonces, espejo de Milei no. Bien. Pero seguro que hay algo ahí de ir a recuperar a la base que hay que hacer, digamos, hay algo ahí. Ahora sí te pregunto por el PRO, se habló mucho en estas horas, se está viendo de qué manera se construye eventualmente en la provincia de Buenos Aires, pero si a vos te dicen, bueno, PRO 2 puntos después de la elección, ¿qué decís? Bueno, yo digo que para el original, y eso a Macri habría que habérselo dicho en 2019, ¿no? Ya estaba el original, digamos, ya está Milei, digamos, para el original. Ser una segunda versión de La Libertad Avanza o ir detrás, la verdad, si yo tuviese que decirle algo, no le conviene. Más allá de que probablemente el rendimiento electoral que pueda tener ahora en relación a eso, no, digamos, a su posición no sea buena. Él va a tener que decidir, creo, si desaparece políticamente
¿Milei perdón, Macri y se o el funde PRO? con la Libertad Avanza. ¿El PRO o Macri? Si se afilia a la Libertad Avanza o no, perdón. ¿Hablar del PRO es hablar de Macri o son eventualmente dos cosas distintas? Es muy difícil hablar del PRO sin hablar de Macri. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires Macri tiene poco peso. No, el tema es el peso Ahí. Simbólico. Entiendo también, lo que decís en términos territorial. También te diría que tiene poco peso. De cara a la opinión pública, ¿no? Hay otros actores que tengan demasiado. No digo que mida un montón. Dentro del PRO. Claro, dentro del PRO. Coincido con vos, ¿eh? Dentro del PRO. Que no hay otros actores, pero tampoco Macri. No tengo mediciones de cuánto mide en provincia, coincido. pero... Julieta, vos te estás diciendo que si el PRO, tal como estamos viendo, continúa con la misma estrategia de no diferenciación, tiende a desaparecer. Un debate de ayer, por eso. Yo estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que o se afilia a la Libertad Avanza, que es lo mejor que podría hacer en caso, digamos, de confusión, mejor afiliarse, apostar todo ahí y listo. Y sí. Y si no, diferenciarse y ser otra cosa, hacer lo que fue el PRO originalmente. Digo, que por ahí puede reconstruir algo. Julieta, con todo lo que perdió en el medio. Gracias por haber venido. No, de nada. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar tenemos muchos temas para compartir con ustedes. Atención con lo que trae Irina respecto del caso Libra, que hoy fue una de las noticias de la jornada. El gobierno había creado una comisión investigadora, autoinvestigadora, y él la cerró. ¿Y qué averiguó? No se sabe. No se puede decir. Bueno, muy llamativo, y vamos a ver qué se averiguó porque lo trae Irina Hauser. Y quiero decirles que después está Santiago Levín, médico psiquiatra, un referente para hablar qué está leyendo él de esta aparente apatía respecto de la política de la sociedad argentina, o por lo menos de los sectores que se han manifestado en la Ciudad de Buenos Aires en la última elección. Todo esto después de la tanda. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Con Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras.
porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix Extra Picante. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Bueno, muy bien, seguimos en QR, en vivo por Bravo TV hasta las 12 de la noche con mucho más. Ya charlamos con Santiago Levín, pero nos vamos a meter en lo que ocurrió con esta comisión investigadora, algunos decían comisión autoinvestigadora del caso Libra, que es una de las primeras reacciones del propio gobierno, mismo en febrero, después de que estalló el escándalo. Un escándalo, recuerdan ustedes, una criptomoneda, luego reconocida por las personas que más conocen del mundo cripto y algunas de las personas que cayeron en esa trampa, reconocida como una criptoestafa, y cuyo papel, el del presidente Javier Milei, era indispensable para que funcione como estafa. Entonces el gobierno dice, bueno, para que quede claro que no tenemos nada que ver, nosotros vamos a hacer una comisión investigadora. Y la va a presidir, además, la jefa de asesores de Cuño Libarona. Muy llamativo todo. El gobierno hoy decidió cerrarla. ¿Por qué? Porque cumplió su tarea. Se lo preguntó Luis Majul a Milei. Escuchen la respuesta y escuchen algunas cosas más. El gobierno acaba de disolver la unidad encargada de recabar información en el caso Libra. Sí. ¿Por qué? Le cuento por qué. Porque se pidieron todo un conjunto de medidas de prueba, ya se aportaron todas, entonces habiendo aportado, ya como que se aportaron todas las pruebas, ya no tiene sentido de ser. O sea, digo, todo lo que se pidió se entregó, entonces, digo, no tiene sentido de ser. El gobierno acaba de extender la baja de retenciones para el... Bueno, podríamos poner como indicaciones para comprender bien esto que acabamos de ver. Ahí donde estaba el silencio, ahí va una repregunta. Claro. Ahí va una repregunta. No sé si habrá dudado, ¿no? El conductor del espacio. Bueno, a ver, Irina, ¿qué era la comisión y cómo funcionaba esa investigación? Se llamaba Unidad de Tareas de Investigación, UTI, que además alguna vez comentamos que es la misma sigla que Unidad de Terapia Intensiva. Sí. ¿No? Que para mí es una coincidencia bastante llamativa. Desafortunada. Bueno, según su nombre, esta unidad tenía que investigar. Le podemos preguntar a Santiago Levín si era un fallido o algo por el estilo de alguien, ¿no? Lo preguntamos. Lo mandamos a UTI. ¿Para qué estaba destinada esta unidad? El gobierno dijo, bueno, nosotros nos vamos a autoinvestigar, vamos a mostrar que no tenemos nada que ver, esta era la idea. Primero, bueno, quedan comprometidos por lo que vos decías, queda en la órbita del Ministerio de Justicia, cuando además hemos visto que Javier Milei, dando la entrevista con Jonathan Viale, es interrumpido en el momento que precisamente dice que lo va a asesorar el ministro de Justicia, Mariano Julio Libarona, algo que no puede hacer. Ahí se lanza en palomitas Santiago Caputo. Se da cuenta de lo que vos estás diciendo. Claro, primero, Julio Libarona no lo puede hacer, pero además era una forma de reconocer que esta criptoestafa se había originado por una actividad de gobierno. Que involucraba al gobierno. Claro. Esto me parece que es importante decirlo. Estuvo 3 meses funcionando de alguna manera esta unidad que se suponía que iba a proveer lo que le pidiera la Fiscalía de Eduardo Tayano. Lo que hizo la UTI fue pedirle a muchos organismos que se le antojó a la UTI información genéricamente sobre el caso Libra.
Y sobre los nombres que están implicados. Sí. Decime si tenés algo de Libra. Pero espera, ¿a quién? Porque me imagino que hay una selección específica de área del gobierno que pueden estar involucradas. Bueno, ellos en el decreto dicen que le pidieron a organismos que vos decís, bueno, sí es importante, Unidad de Información Financiera, Claro. Comisión Nacional de Valores, Ministerio de Relaciones Exteriores también. Te diría que acá esto entraría en el rango menos importante, aunque acá había sí factores internacionales. Bueno, ellos enumeran una cantidad de organismos que vos decís, bueno, alguna relevancia deben tener a ARCA. Bueno, piden un montón de informes de gnosis y cosas por el estilo. Ahora, ¿qué es lo que hay en la causa? ¿No? Que lo que estuve tratando de recopilar un poco. El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores es de que desde lo más frondoso es una cosa muy impactante, porque le piden información a todas las áreas de la Cancillería para ver si tenían información del caso Libra. ¿Y qué contestan todas las áreas de Cancillería? Que no tenían. Que no tienen nada. A ver, vamos a verlo. Y lo dicen Tenemos de esos muchas maneras mirá. distintas. Lo vamos a ver porque encuentran sinónimos de todas las formas. Vamos a ir rápido porque esto es son muchas áreas y muchas preguntas similares, pero vean lo que está subrayado. Se deja constancia que en los archivos de esta dirección no obra información. Muy bien, vamos a ver la próxima. Otra dirección. Dirección de tratados. Se informa que de los archivos y registros de esta dirección no surgen antecedentes al respecto. Es decir, por acá nada, tampoco. Bueno, vamos a ver si hay algo más en alguna otra dirección. Conforme a lo solicitado, esta comisión interministerial para la prohibición de armas químicas. ¿Qué le preguntaste? Se lo preguntan a ellos. No se ha verificado contacto alguno con las personas y entidades vinculadas al asunto criptoactivo Libra. Deja esto ahí, no lo saques. Esto es así. En la primera línea dice CGABI, ¿ven? Sí. Eso es la jefatura de gabinete de Cancillería. Esto es así. Llegó a la jefatura de gabinete. La jefatura de gabinete lo bajó verticalmente a todas las secretarías, subsecretarías y direcciones. Me estoy dando cuenta mirando eso. ¿No? Claro. No es que lo sé. Y punto. Ya está. Pero Entonces, ¿qué tiene para aportar la comisión interministerial para la prohibición de armas químicas Pablo, sobre el caso lo Libra? bajó a todas. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, vos tenés indiscriminadamente. tenés una tonelada de papeles que te contestan todo lo mismo. Todas. Claro. No importa si son pertinentes o no, lo bajó a todas. Dirección de Organismos Internacionales. No existe información vinculada al denominado asunto criptomoneda Libra. Bueno, pero así tenés un montón. Esto es solo una muestra lo que trajimos acá. A ver, Dirección de Asuntos Ambientales. No existe información ni registro sobre el tema y la persona mencionada. Se lo hubiéramos dicho nosotros que no existía en la Dirección de Asuntos Ambientales. Le mandan algunas embajadas también. Algunas embajadas, ¿sabes lo que hacen? Les mandan los recortes de los diarios. A ver qué repercusión estaba teniendo el caso Libra. Pero vos lo que decís es, vamos a mostrar que trabajamos, entonces te muestro todas estas pavadas que preguntaron a entidades que no contra las armas químicas. Entonces después te muestro una carpeta así y te dice, mirá toda la información de esta comisión UTI. Exactamente. Entonces, a la pregunta es una chantada grande en una ¿qué casa? investigación hizo la Porque UTI? podrían no haber hecho la UTI directamente, ¿no es cierto? Por supuesto, pero la hicieron para... La hicieron para dar un anuncio y tapar un poquitito. Para hacer show, que es lo que han hecho también con Libra. Bueno, te lo repregunto. Va a aparecer el fiscal Tañano y va a decir, a partir de lo que generó el gobierno con esta comisión que se autoinvestigó, nos hemos dado cuenta que el presidente está hasta las manos con el caso Libra. ¿Va a pasar eso? No, la verdad que no. Pero es obvio que no. ¿Y va a cerrar la causa? Vos investigaste. Pero bueno, espera, imagínate. hay un punto, ¿va a cerrar la causa? Bueno, pero no es la única fuente. Es que el gobierno, es que lo interesante acá de la pregunta de Martín es que el gobierno presenta esto como acá se terminó. Por eso te lo pregunto, claro. Acá se terminó. Exacto. No, aparte recordemos, nosotros mostramos la semana pasada que esta causa está en un momento muy caliente. Claro. Que es, mostramos las imágenes de las cajas de seguridad, la de la madre y la hermana de Novelli, sacan dos bolsos, una mochila y un bolso lleno presuntamente de dinero de las cajas de seguridad de Novelli, que es el recontra amigo de Milei que le presentó al empresario estadounidense que creó la criptomoneda Libra, ¿no? Ahora enseguida te voy a mostrar un detallecito más que tiene que ver con la familia Novelli. Diga, una pregunta. Sí. Yo cuando lo escuché hoy, dije, claro, hice una lectura política, no jurídica. Obvio, dije, claro, como ganaron la elección, la cerramos, porque está bien, porque como ganamos, la gente ya lo saldó esto,
no tiene sentido que sigamos investigando. Estoy muy equivocado. Es una buena lectura, pero también creo que es una lectura que es en un momento determinado, porque lo que les estoy diciendo de las cajas hizo mucho ruido la semana pasada. Libra fue tema la semana pasada, va a volver a hacerlo esta semana, además por la cuestión de que se discuten las interpelaciones, se discute la comisión Libra. No para meternos muy de lleno en eso, pero mañana hay una sesión convocada por la oposición en la que está costando conseguir quórum, 129 diputados y diputadas, porque no hay acuerdo respecto de asignar presidencia a la comisión para que empiece a funcionar. Bueno, mirá si no será delicado el tema. Claro. Es así de delicado, pero también yo creo que es un poco el efecto electoral también cuadra, ¿no? En esto. Hay algunas cositas que se colaron en ese informe. Hay, por ejemplo, la Dirección de Promoción de Servicios Basados en el Conocimiento, que es de la Cancillería, le recomienda a Milei que no vaya a la cumbre anual de la Fundación Cardano, a la que había sido invitado en Dubái. Le dice, no vaya ahí. Era una sobre blockchain y criptomonedas y todas estas cuestiones. ¿En qué momento le hace esa recomendación? Bueno, el año pasado... Antes del caso Libra. Antes del caso Libra, sí. Y antes también de la época del Tech Forum. Pero cuando el gobierno ya... O sea, por lo que nosotros contamos, y ahora si quieren vamos a repasar las visitas de Novelli y de Davis a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos, estuvieron negociando sobre esto durante todo el año. O sea, esto fue un tema todo el año. Si se tokenizaba la economía, qué lugar iban a tener las criptomonedas y demás. Pero, ¿quién es el fundador de Cardano? Es un empresario que se llama Hoskinson, que no sé si te acordás, Charles Hoskinson, que es el que dijo que le costaba tener una entrevista con Milei porque le pedían plata y le dijeron que si pagaba iban a pasar cosas mágicas. Bueno. Y hay un sector de la Cancillería que le recomendó a Milei no viaje. No vaya, sí. Yo pregunté antes del caso Libra. Antes del caso Libra. ¿Y por qué? Bueno, no dicen exactamente porque yo tengo dos presunciones. Una es porque le podía traer algunos conflictos con organismos internacionales que le podía generar impedimentos en otras cuestiones o negociaciones. Y la otra es porque hay negocios privados acá. Y tal como reconocen Novelli y Terrones Godoy en sus escritos ante el juzgado de Cervini, ellos dicen, sí, esto es un negocio privado que se generó en la Casa Rosada. Bueno, a nosotros nos invitaban, nosotros íbamos, ¿no? Claro. Otra de las cosas interesantes que aparecen en el fárrago Doctora Hauser, discúlpeme, me puse a buscar recién mientras usted hablaba. Dice, acusaciones de manipulación en el libro mayor de Cardano. Pero eso es más reciente. Esto es de ahora. Sí, es de ahora. Bueno, hay una última cosita que están todas las visitas a la Casa Rosada, esas ya eran conocidas, está duplicada la información porque el fiscal Tayano también pedía cosas que la UTI le mandaba como quería mandárselas. Hay que entender que también funcionó como filtro, ¿no? Te mando lo que a mí se me antoja. ¿Se acuerdan que para la organización del Tech Forum, que fue este evento que generaron los amigos de Milei para atraer estos negocios, bueno, se contrató el Hotel Libertador? El mismo hotel donde Milei estuvo viviendo prácticamente después de la elección. Antes y después de la elección. Sí, ahora también. Bueno, según las cuentas del hotel, les costó $32.000. Dos curiosidades que encontré entre todo ese papelerío, que no sé si la podemos mostrar. En las habitaciones que están asignadas, aparece el nombre de la hermana de Novelli. Pia Novelli. Pia Novelli tenía una habitación reservada en el contexto del Tech Forum, la chica que se llevó la plata del Banco Galicia. De la filmación. De la filmación. De la mochila, y está, por lo menos tiene reserva 3 días, $125 la noche. Está Mauricio Novelli, está Terrones Godoy. Pia Novelli. Y está Pia Novelli. ¿Viste? Mira vos, qué dato. ¿Viste? Bueno, me puse a mirar en detalle, Sos encontré molesta, eso, soy remolesta. Sos molesta, y te digo que todavía no terminé, así que no te sorprenda que te venga con algo más. Y lo otro es que en los tickets de pago, se ve que hacen un depósito a la cuenta del Hotel Libertador, pero dicen que lo hacen cash. De manera que vos no sabés quién hizo el depósito. Claro, no podés rastrear el origen. De dónde salió la quién plata. Pagó. Bueno, creo que te conté bastante. Muy bueno, Irina. Esta información seguramente
la verán con otros conejos. Recuerden que es Irina, ¿no? En la noche del martes, muy bien. ¿Cuánto? $32.400. Entre ellas, una habitación para la hermana, para Pia Novelli, que es la que fue a sacar el contenido de la caja de seguridad el primer día hábil después de que explotó Ahí está. el caso Libra. Bueno, ¿nos vamos a una pausa? ¿Así era? No. Le damos la bienvenida a Santiago Levín, médico psiquiatra y además un referente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola a todos. Hola. Estaba entretenido escuchando los pormenores del caso, pero lo cierto es que vamos a charlar de algo un poco más, no sé si profundo, pero sí me parece característico del momento que estamos viviendo. Varias cosas para charlar, Santiago, para preguntarte. En principio, ¿qué lees vos de esa apatía que se viene reflejando en algunos sectores de la sociedad respecto de la política y que fue noticia o acontecimiento en las elecciones que se habían dado en Santa Fe, también en las 4 provincias del domingo anterior y ahora en la Ciudad de Buenos Aires? Déjame intentar responder esa pregunta con 3 puntitos muy breves. Primero, una experiencia para mí muy angustiante que experimenté el jueves pasado en una plaza de la ciudad de Buenos Aires. Yo venía transitando por allí y de pronto un grupo de 40 o 50 chicos de 14 años o 15, 2 chicas pasan a la mitad del pasto, se arma una rueda alrededor, Parque Las Heras, 2 chicas comienzan, ante una señal, a agarrarse a piñas limpias, tirarse de los pelos, rasguño, patada, rodillazo, secundario, 12 y cuarto del mediodía. El resto de los compañeros, todos filmando cada uno con su celular. Y compañeras. Yo tardé varios segundos en reaccionar. Es muy difícil reaccionar frente a una situación así. En otras épocas pasadas, nadie se preguntaba 2 veces si tenía que salir al rescate o no. Ahora uno piensa, ¿qué hago? ¿Meto la pata? ¿No meto la pata? ¿Voy a salir en un video viral, en yoguineta, haciendo un rescate que tal vez sale mal? Total, seguí el impulso y las separé. Es decir, hiciste cuentas. Hice cuentas, lo cual demuestra hasta qué punto uno está atravesado por esta crisis de paradigma en la cual no entendemos tantas cosas. Las separé, las chicas se deshicieron de ese intento relativamente tibio de separación y se siguieron pegando muy duramente. Yo estaba muy angustiado y lo que más me angustiaba, según reconstruyo después, es la escena donde 45 o 50 chicos lo que hacían era filmar. Se acercaron un par de coetáneos, de cogeneracionales míos, 2 señoras veteranas como un servidor. Una empezó a separar, 20 minutos más tarde llegó la policía femenina, etc. A mí me dejó muy preocupado esa escena. Consulté con colegas especialistas en adolescentes y me dijeron que esto sucede en los colegios, que sucede fuera de los colegios. Y ahí voy al segundo punto para responder tu pregunta. El segundo punto es, creo que en este momento la grieta principal es generacional. No es entre peronismo y antiperonismo. Es una grieta en donde los que tenemos más de 30, en mi caso bastante más que 50, no estamos entendiendo ni viviendo en el mismo mundo que los chicos más jóvenes. Estamos en mundos distintos. Entonces no nos escuchamos, no nos comunicamos, estamos agrietados y de esa incomunicación se aprovecha muy astutamente el grupo político que hoy gobierna el país. Pregunta para molestarte un poco. No es como cuando nosotros éramos pibes y nuestros mayores decían... Te espero en la esquina. Antes era distinto. Me parece que en este caso es un poco más acentuado aún, porque hay un cierto conjunto de sentencias de un código que más o menos se repetían y que han dejado de repetirse y que se observan en infinidad de elementos de la realidad, entre ellos, por ejemplo, la cantidad de gente que va a votar o la edad promedio de los votantes de Milei y de Adorni. Y la tercera cuestión
de las que quería mencionar, quiero llamar muy especialmente la atención a el video deepfake de Macri del sábado a la noche. Porque en el medio de todo este caos, de esta incomunicación, de esta dificultad para entender quién es el otro y dónde está, también estamos teniendo una dificultad muy grande para saber distinguir la verdad de la mentira. Y esto se va a ir acentuando cada vez más. Entonces, ¿qué podemos decir desde la salud mental? Grieta generacional, violencia y posverdad. Es un momento muy difícil para poder analizar la realidad en términos estrictamente sociológicos o estrictamente políticos o estrictamente electorales. Creo que este grupo que hoy detenta el poder formal de la Argentina la tiene bastante clara, más que nosotros, y por eso recurre a grupos de gente muy joven, de los que usualmente nos mofamos cuando se hace este tipo de análisis. Que nos mofamos quiere decir que no terminamos de entender la profundidad del tema. No le damos el crédito. O que subestimamos no lo tomamos seriamente. Sí. Y no los tomamos seriamente. Este grupo de jovencitos que manejan las redes y que realmente están generando un sentido que nosotros no terminamos de entender, pero que llega a los más jóvenes. Hay una nota hoy muy interesante, dato, para aportar, de Maya Getrablansky hoy en el diario La Nación, que explica la constitución de esa red de personas que en un momento determinado y cuando alguien hace una señal, salen inmediatamente a inundar redes con determinado mensaje. Entre otras cosas, el video lo que está haciendo es rastreando un poco quiénes fueron los que instalaron el video falso de Macri, pero me parece que aplica a cualquier otra situación. Nosotros ayer decíamos sobre ese video, Santiago, ver qué pensás, que no es solamente diferenciar si es verdadero o falso, sino que además le construye un lugar, lo posiciona en determinado lugar a Macri, lo trolean, dicen, nosotros decíamos, bueno, lo bulinean un poquito, pero lo pone frente a la sociedad en un lugar determinado que puede impactar en si a vos te parece que esa persona merece el voto o no, o le podés confiar el voto o no para lo que vos creas que tiene que hacer, más allá de si es verdadero o falso. Lo que pasa es que, en mi opinión, que sea verdadero o falso tiene mucha importancia en la constitución de la subjetividad del que lo está intentando decodificar. Yo creo que mucha gente se comió la curva, que las personas que tenemos acceso a mayor o mejor información, o que estamos más acostumbrados, o creemos que estamos más acostumbrados a analizar algunos fenómenos, lo podemos distinguir, o te llega un mensaje rápido diciendo, mira, esto es un deepfake, pero que hay mucha gente que se lo cree, que pasa por encima, porque aparte la gente hoy no se detiene a analizar una noticia, le pasa por encima y pasa a lo siguiente y a lo siguiente y a lo siguiente, y en ese escroleo que es la forma contemporánea de informarse, esto queda como cierto. Es como estas redes sociales para conocer gente, que toda la operatoria consiste en hacer un movimiento con el dedo hacia un lado para el no y hacia el otro lado para el sí. En eso se basa, digamos, la capacidad de criterio que pide esa aplicación a la persona que la está operando. Santiago, me quedo con tu registro de esa situación violenta y que la tomaste como un elemento muy importante de narración de lo que nos estaba pasando. Nosotros venimos trabajando mucho con la frase del presidente: la gente no odia lo suficiente a los periodistas, pero decíamos, saquemos periodistas, la gente no odia lo suficiente. Quiero preguntarte si nos ves más violentos y si crees que está teniendo éxito el gobierno en el mensaje del odio como vector para dirimir política. Yo creo que sí está teniendo éxito. No creo que este gobierno sea el autor original y tenga el copyright ni de la violencia ni del odio, pero sí que lo toma muy a su favor. Creo que el fenómeno del odio viene desde mucho antes, yo creo que de las profundidades del siglo XX, por lo menos en la historia contemporánea, y el odio es una pasión que también, como decía Martín hace un rato, subestimamos. El odio es una pasión con mucho poder de convocatoria, que tiene un efecto residual emocional mucho mayor que los momentos positivos. El odio dura, se fermenta. El odio se puede meter en un frasco y hacer una conserva de odio y abrirlo 20 años más tarde y no se pudrió. Mi abuela Nélida decía, hay que perdonar para dormir mejor, no para cancelar el pasado.
el acto de olvidar o de perdonar o de superar situaciones dolientes tiene un efecto de autopreservación y de preservación de los vínculos, considerando que los vínculos siempre tienen un monto de conflicto muy grande, y si uno se concentra únicamente en lo negativo y en el odio, no hay vínculo importante que te pueda durar en la vida. Lo mismo pasa con los lazos sociales. Lo que pasa es que la política que está basada en un discurso de violencia, en un discurso cruel, en el recorte constante de recursos, se aprovecha del odio que se genera como combustible para continuar rompiendo el lazo social, que es el último de los refugios al que podemos recurrir. Es en la construcción o la reconstrucción de ese lazo social a donde podemos ir a buscar nosotros una esperanza de una nueva narrativa política. Bueno, Santiago, volviendo a la escena, a la primera que contaste, perdón, la de las pibas pegándose. Desastre la voz mía para la tele hoy, así que disculpas. Pero estamos bien, estamos bien. Así. Y no es por gritar goles, ¿eh? No, hace un tiempo que no. Yo tampoco, no te preocupes. No, un chiste, hace un tiempo que no. Que nos cabe a todos. Es así. A mí también. ¿Por qué te impresionó? Al revés, digo. Vos debes haber vivido alguna vez, o haber visto, si es que no participaste, del famoso Te espero en la esquina. ¿No es cierto? Piñas a la salida, era entre pibes, se quedaron entre pibas, eso creo que es una diferencia. ¿Por qué te llamó la atención especialmente esa escena ahora? Me quedé pensando mucho en eso, no tengo una respuesta definitiva. Creo que reconozco que a pesar de mis esfuerzos honestos de deconstrucción, parte de lo que me impactó es que fueran dos chicas. Otra cosa que me impactó mucho fue la edad, eran muy chicas. La otra cosa que me impactó es que se estaban dando muy fuerte. Quedaron las dos bastante. O sea que había una cosa, por eso digo, claro, una cosa de intensidad. Pero sobre cómo. Y los chicos filmando. Y sobre todo, bueno, y sobre todo hoy se puede filmar, la escena de una especie de pasividad zombie, porque nadie estaba gritando y alentando, era un silencio atronador. Era una situación silenciosa donde no se escuchaban. Yo la recuerdo en cámara lenta, la viví en cámara lenta, como pasa con las escenas traumáticas cuando uno las recuerda. Nadie gritaba, solamente una señora, una veterana de mi edad, que se acercó y les dijo, las increpó de cerca y les dijo: chicas, ¿en qué mundo quieren vivir? ¿Ustedes en qué mundo quieren vivir? Las pibas pararon un segundo y después se siguieron pegando. Esa es la respuesta. Esa fue la respuesta. Esa es la respuesta. Realmente yo me quedé muy angustiado. Yo no quiero hacer la estupidez estadística de decir con N igual a 1, en toda la sociedad argentina está pasando esto. Lo que sí quiero decir, que lo venimos diciendo, lo mismo que en los intentos de asesinatos de personas lesbianas o trans, lo mismo que las agresiones que están empezando a sufrir más frecuentemente las parejas gays que caminan de la mano por la ciudad, incluso desde la ventanilla de un auto, desde una moto, de manera cobarde, ni siquiera de frente, es que estamos empezando a ver, junto con la indiferencia, que es una forma de violencia, la indiferencia con las personas que están en situación de calle, que son cada vez más en la ciudad de Buenos Aires, en los momentos de invierno, de frío. Otra escena, porque están pasando todos los días. Fui a buscar una frazada para unos señores en una ochava, uno de los cuales me dijo: discúlpame, no te quiero joder, ¿no tenés una frazada seca? Porque había llovido 2 días, un montón. Claro. Un policía me vino a increpar por estar ayudando a personas en situación de calle. Por supuesto, no le di ni 5 de bolilla y le di la frazada a la persona. Es decir, la solidaridad bastante dañada, la indiferencia. Queríamos compartir con vos algo
nos llamó la atención patologías, ni a diagnosticar patologías, ni nada que se le parezca. Pero como venías, nos acordamos de esto que ocurrió hace algunas horas y nos llamó la atención a ver qué mirada tenés vos. Por eso han hecho del caso de Ficha Limpia una mentira enorme, digamos, con muchos periodistas cómplices que salieron que tenían ya la mentira armada. Más bien pasó lo del, digamos, que cuando perdemos la votación, porque digo, dicho sea de paso, era un proyecto, digo, que la puntada final la había hecho yo. O sea, y era un proyecto por el bronce, algo por lo que yo trabajo regularmente. Entonces, lo primero es, acomodemos las tantos de qué es perversiones, porque las perversiones vinieron de ese lado, que a mí no me vengan a psicopatear. Digamos, digo, porque si quieren, digo, me pongo yo más psicópata. Digo, porque, digo, aunque ellos sean los reyes del psicopateo. ¿Hacemos bien que nos llame la atención o en realidad estamos dimensionando algo? Bueno, es una palabra, es una figura que utiliza el presidente. El psicoanálisis es un instrumento muy, muy, muy eficaz, muy fino, que queda boludeado cuando uno lo saca de contexto. Que es el riesgo que estamos cometiendo ahora. Y que cometemos todos fuera del aire, pero uno trata de no cometer en el aire, ¿no? Cometemos todos todo el tiempo. Por decoro y por respeto a la investidura presidencial, hay cosas que no dice. Ustedes saben que yo desde el inicio, antes de la elección presidencial, me negué rotundamente a hablar de la salud mental del presidente, en ese momento del candidato, porque no me parece que sea lo central. Si vamos a analizar la salud mental de los presidentes que hemos tenido desde el retorno de la democracia hasta acá, podemos escribir 3 bibliotecas. Y me parece que tal vez hay algunas cosas que puedan llegar a explicarse por algunos rasgos de personalidad. Pero son equipos, son grupos, son 7, 8 grupos económicos que son los que pusieron esta gente allí. Y yo lo que veo cuando lo veo al presidente con esas caras y con esos gestos es más una puesta en escena que una confesión. Lo que veo es más un maquillaje, una peluca, como si fuera un Playmobil con un guión, más que un tipo al que se le nota su desequilibrio. Porque si nosotros lo pensamos así, nos viene engañando súper bien. Clarísimo. Ahora, yo cuando veo esa gestualidad, yo veo algo de la semilla de la violencia. De la violencia sí, yo estaba hablando de la psicopatología. No, está bien, pero... Sí, por supuesto, digo, por supuesto. Si entré de analizar un poco qué veíamos, y hasta veíamos la cara del colega que lo estaba entrevistando, bueno, es que genera perplejidad. El discurso es un discurso violento, Irina, eso sí. Yo lo que estoy tratando es de correrlo de la psicopatología en el sentido de que no es que somos víctimas de un loco, sino que en todo caso somos víctimas de un señor que aplica políticas crueles que dañan a las mayorías y que dañan el patrimonio que ha llevado décadas construir. Quiero mencionar al Hospital Laura Bonaparte, al CONICET, los sueldos. Yo soy docente universitario también, en la Jauretche, el Garrahan, todos los hospitales AMIC del país. La salud sin inversión y sin Estado no existe. La subjetividad tampoco. La violencia de estas chicas que yo narré al inicio, la pregunta es, ¿dónde estamos los adultos? Esa es la pregunta, no es solo qué le pasa a los chicos, es qué nos pasa a nosotros. Y cuando hay un discurso violento que viene desde la cúspide del Estado hacia abajo, se van a empezar a repetir estas cosas cada vez más y lo peor de todo, se descompone un elemento invisible que es el lazo social, que es invisible en el sentido material, pero que se lo puede ver roto en los cambios en las subjetividades, por ejemplo la indiferencia. Cuando se rompe lo ves. Gracias. Cuando se rompe lo ves. Gracias como siempre por venir. A ustedes, a vos, Pablo. Tanda y estamos todavía con algo más de cuerda. Dale. Es Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop.
Y somos credinautas, porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en Macro. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Que alguien traiga el postre, ¿no? Que alguien saque la Kofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Kofler de mantequita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Kofler. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con